I donarem per començada la... Bienvenidos a este webinar en motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Próstata. A través de este webinar actualizaremos pues, las aportaciones que la cirugía robótica ha traído para el abordaje en el tratamiento del cáncer de próstata y además hablaremos sobre cómo afecta el tratamiento específicamente en el colectivo homosexual y bisexual con la colaboración de la FEFOC y su experiencia en el terreno y también pues, el libro y el material que han ido publicando. Antes de empezar, queremos dar las gracias a los patrocinadores que hacen posible este webinar, gracias a Janssen, a Novartis, a Palex y a Sanofi. Bueno, ya hemos hablado anteriormente, pero el webinar va a realizarse en castellano porque hay participantes de otras comunidades autónomas. Informaros que este webinar va a ser grabado y que lo podréis visualizar posteriormente en los próximos días a través de YouTube. Para entrar un poco en contexto y dar la introducción a este webinar en motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, explicar, ¿no?, que el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones y constituye la tercera causa de mortalidad según los datos del cáncer del 2022 en varones, por detrás del cáncer de pulmón y colorectal, y afecta principalmente a los hombres mayores, de forma que más de la mitad de los cánceres de próstata se presentan en hombres mayores de 70 años. Uno de los aspectos, ¿no?, y de los cuales pues, es curioso que en pleno siglo XXI y teniendo, ¿no?, que es el siglo de la información, y que tenemos tanta información al alcance, el cáncer de próstata siga siendo un tabú muchas veces y no se hable mucho de este aspecto. Y además este aspecto puede complicarse mucho más en el colectivo pues, homosexual y bisexual, ¿no?, que muchas veces, pues, como nos comentarán el profesor Jordi Estapé y la doctora Tania Estapé, es importante visualizar el cáncer de próstata, pero mucho más en este tipo de colectivos y cómo también los efectos secundarios de los tratamientos y la propia enfermedad puede afectar a la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, para no alargarnos más, daremos paso al profesor Jordi Estapé, profesor Jordi Estapé de la FEFOC, presidente del programa para el estudio de las hemopatías malignas, primer catedrático en España de oncología médica, experto en cáncer por la OMS, experto del programa Europa contra el Cáncer de la Unión Europea, presidente de la Escuela Europea de Oncología y catedrático emérito de la Universidad de Barcelona y director científico de la Fundación FEFOC. Y también nos acompañará en esta charla del impacto del cáncer de próstata en el colectivo homosexual y bisexual la doctora Tania Estapé, especialista en psicología clínica y psicoterapeuta, doctora en psicología, responsable del área de psicooncología de la Fundación FEFOC, codirectora del máster en psicooncología de la Universidad de Barcelona, consultora de la Universidad Abierta de Cataluña y profesora colaboradora de la Fundación Universitaria del Bages. Gracias a los dos para participar en este webinar y cuando queráis, si queréis, podéis proyectar vuestra presentación. Doctora Estapé. Bueno, perfecto. ¿Te ves bien así? Ahora se ve en blanco, pero esperaremos ahora. Perfecto, ya está, doctora Estapé. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Asociación Española contra el Cáncer por habernos invitado a explicar nuestra experiencia de más de 25 años con pacientes con cáncer de próstata. Entonces, yo hablaré del aspecto psicosocial y al final hablaré un poco del impacto en personas del colectivo homosexual y bisexual, pero mi padre, el profesor Estapé, profundizará más en esto porque lo ha revisado más a fondo, pero yo contextualizaré un poco en general en un cáncer que es muy poco estudiado a nivel psicosocial. Entonces, primero hablar de nuestra organización, que es la Fundación FEFOC, que se creó en el año 1996, sobre todo con los objetivos de proporcionar formación, información y soporte a pacientes familiares y también a la población general. Tenemos especial
historial de formar a la población, porque el cáncer es una... ¿Perdón? No era un micrófono abierto, ya lo he cerrado, tranquila. Vale, no pasa nada. El cáncer es una enfermedad tan frecuente que de todo el mundo le afecta, le ha afectado, le afectará, y entonces nosotros siempre hemos creído que en lugar de hacer como guetos de pacientes es importante involucrar a la población general, y nos hemos destacado por haber escogido colectivos especialmente discriminados. Ciegos, sordos, personas con discapacidad auditiva, personas de baja condición socioeconómica, personas mayores, que son personas que son muchas, pero tienen poca información. Es decir, que nuestra fundación ha querido destacarse en este sentido porque otras fundaciones o asociaciones hacen muy buena labor. Nosotros nos hemos querido destacar de aportar a colectivos discriminados como el que estamos hablando hoy. A decir que, aparte de nuestra web principal, tenemos 4 más que están adheridas a la principal, pero que también son independientes, que cuajan un poco lo que desde que empezamos ahora ha sido más demandado, ¿no? Por una parte, cáncer de mama, que es esta web de aquí, cancerdemama.org, la de cáncer de próstata, que hoy vamos a hablar de ella, las personas mayores, como he dicho antes, ante el cáncer, y los familiares de pacientes que muchas veces pues, se ven con dificultades para encontrar espacios de desahogo y de respiro. Esta es la web de cáncer de próstata, cancerdepróstata.org, que es exclusiva, dedicada al cáncer de próstata, cáncer al que después de un inicio que empezamos a explorar este terreno, pues cada vez es quizá la más consultada y donde tenemos un trabajo más potente y sólido en este tipo de cáncer, a veces olvidado desde el punto de vista del apoyo, del soporte, no de la parte médica. Brevemente, el por qué hay esta atención a la psico-oncología. Hay otras enfermedades que no tienen profesionales especializados en psico-oncología, en su psicología, ¿no? Esto es sobre todo por 2 motivos. Por una parte, porque es una enfermedad que sigue siendo un tabú. Vemos este grabado de la izquierda, que es una serie que se llama en inglés La Gran C, aquí la tradujeron con C de cáncer, que bueno, es igual, es una parodia de una paciente, pero lo que impacta no es que el dibujo de la serie, el anuncio era con este cuervo encima, ¿no? Todavía es una enfermedad que es una amenaza para la vida, y no solo para la vida, también para la integridad física, psíquica, un antes y un después, una enfermedad que proporciona muchas discriminaciones y cambia la vida de los pacientes, ¿no? Yo creo que el 99,9% te dicen que hay un antes y un después de este diagnóstico, incluso en casos que tienen una evolución favorable. Y por otra parte, las repercusiones en la calidad de vida, que es un concepto muy importante porque al principio de lo que conocemos de curaciones era curemos, ¿no? Cantidad de vida, cortemos una pierna si es necesario, amputemos lo que haga falta, pero a medida que se ha ido plasmando, que es una realidad, que hay más curaciones, se alargan más fases, pues aparece el concepto de calidad de vida, ¿no? Que la persona está curada, sí, pero ¿en qué condiciones? ¿No? Y esto es un tema que tiene que ver sobre todo con los tratamientos, aspecto que retomaré en cáncer de próstata, porque la gran repercusión en calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata se debe a los tratamientos obstáculo a saltar para curarse, pero que a veces deja al hombre bastante afectado en su vida diaria. ¿Qué problemáticas psicológicas son las más frecuentes? Depresión y ansiedad. Incluso 5 años después del diagnóstico en el registro de cáncer de Hamburgo, y nosotros tenemos datos propios al respecto, cómo se mantiene un 21% en depresión, un 36% en ansiedad, clínicamente significativa incluso 5 años después de haber acabado el proceso, ¿no? El sentimiento de soledad, esto también lo veremos muy concreto en pacientes con cáncer de próstata, es a pesar de tener un entorno, sentirse como que en algún punto se han sentido solos. Imaginemos las personas de los colectivos más discriminados, todavía más. El stand-by, el sentir que la película de la vida se para y pasan a vivir un rol de enfermo, y el gran problema del miedo a la recaída. Todo el mundo, prácticamente todo el mundo sabe que el cáncer es una enfermedad que puede tener una
repetición, una reaparición, y muchos pacientes explican que viven con este miedo constante, a veces que les interfiere bastante en su vida diaria. Pero el paciente con cáncer, hablamos siempre del paciente con cáncer, pero hay diversas características que lo hacen especial. Todos somos diferentes y aunque tengamos definidas algunas alteraciones, también es verdad que la parte sociocultural es muy importante. El estigma depende de la sociedad donde vive el paciente, e incluso en un mismo país, como hicimos nosotros un estudio con personas de Cáritas, ¿no?, que tenían un nivel informativo muy elemental o muy bajo, ¿no? Cuando hemos dicho antes que atendemos a colectivos discriminados, pues hemos visto personas que no tenían prácticamente información y tenían unas creencias erróneas, o algunos países donde el cáncer es todavía un estigma, un castigo, o también depende de los recursos económicos, desgraciadamente. Claro, si una enfermedad no es curable, lógicamente las reacciones son más, más, eh, más fuertes, y claro, hay sociedades y países que no tienen recursos económicos para determinados tratamientos, ¿no? Después las características individuales, ahora pondré algún ejemplo, hombres, mujeres, personas de edad, ¿no? Cada uno pues se adapta también de maneras diferentes. No es lo mismo un cáncer en un niño que un cáncer en determinadas personas con otras coordenadas vitales, ¿no? Y por último, aspectos relacionados con la enfermedad y con el tratamiento, como he dicho antes. Si estamos hablando de una enfermedad que es, pues yo qué sé, una leucemia o un cáncer de páncreas o un cáncer de mama cogido a tiempo, es decir, no podemos hablar de cáncer ni a nivel psicológico de una manera genérica, ¿no? Podemos hacerlo, pero realmente estaríamos siendo poco precisos. Y me voy al tema de ahora, porque este estudio, que al público le parecerá antiguo, pero estos estudios macro que analizan el distrés, que es esta suma entre ansiedad y depresión en el paciente con cáncer, el anterior era el de Derogatis, un autor que era de 1984, o sea que sale una vez cada tanto, porque es realmente difícil, es un estudio macro de ver qué pacientes, qué tipos de tumores, qué edades tienen más distrés, ¿no? Y bueno, aparte de otros resultados que hay muy interesantes, resulta que listando la cantidad de pacientes que tienen distrés, próstata era uno de los últimos, seguido después por los cánceres ginecológicos. Igualmente nos parece 30,5% bastante gente, pero vamos a matizar un poco este resultado según nuestra experiencia. Primero, son personas que normalmente se encuentran en edad determinada, y aquí un estudio que hicimos con gente mayor en Cataluña, con 814 personas, aún tienen estas creencias, ¿no?, de contagioso, de que es consecuencia de un castigo. Tengo que apuntar que alguna gente no mayor también tiene este tipo de atribuciones, ¿no? Pero ya tenemos un perfil por la edad, ¿no? Que es verdad que también hay paciente de próstata joven, ¿eh? No todos son, pero normalmente tienen más una edad determinada. Solo por el hecho de ser hombres, comparado con mujeres con cáncer, hombres con cáncer tienen menos puntuación de ansiedad y depresión. Yo aquí siempre les pido a los alumnos que reflexionen. Estamos todavía en una generación de hombres que en general, por supuesto, tienen el perfil de el hombre no llora, el hombre no tiene que ser débil, no tiene que tener miedo, y a veces estos resultados están matizados por el tengo miedo no, lloro nunca, ¿no? Entonces este es el resultado, digamos, objetivo. En cuanto a los efectos físicos, que es el gran problema del paciente con cáncer de próstata, ya he dicho antes que están muy relacionados con el tratamiento, problemáticas funcionales y estéticas, el significado de lo que es una disfunción sexual, el perder la erección a veces sin remedio, el tener incontinencia urinaria, es decir, esta pérdida de autonomía porque van a los sitios con esta inseguridad de que igual no van a encontrar un baño, se les va a escapar el pipí. En nuestros datos, 58% disfunción sexual, 39% limitaciones en su vida diaria por este problema, ¿no? Entonces es importante porque hablamos de calidad de vida, ¿no? ¿Qué tratamientos reciben más estos pacientes? Pues yo no voy a entrar porque no soy médico, pero cirugía, radioterapia, la hormonoterapia,
que a pesar de que hay gente que cree que la hormonoterapia pues es una pastilla o es una inyección cada tanto, pero les deja sin erección, sin líbido, dependiendo también de cómo se aplica. Pero la quimioterapia, que la reciben solo si es un tratamiento, una situación más avanzada, pero conocemos todos, ¿no? También la hormonoterapia me ha dejado los sofocos, ¿no? Que se feminizan. Entonces todo esto es psicológicamente es un impacto muy fuerte. Y tenemos una opción muy extraña que no tenemos otros tipos de cáncer, que es la de no tratar. El wait and see para personas de una edad más avanzada o que tienen tumores de crecimiento más lento, o la vigilancia activa, que aunque no sea el tema de hoy, quiero comentar algo, ¿no? Porque es una cosa muy curiosa, que es el active surveillance, ¿no? Que les deja a los pacientes mucho menos afectados en su sexualidad y en su ninguna incontinencia urinaria, pero con mucha ansiedad, dudas en la elección, porque normalmente la gente considera, incluso la familia, ¿no? Presiona cáncer, hay que quitarlo, pues aquí no se hace esto. Entonces, esto para los pacientes, hoy estoy en una reunión europea de cáncer de próstata, les hablo desde Holanda, pues un paciente lo explicaba, yo dije, remove that, quítemelo, ¿no? Decía en inglés, remove this, ¿no? O sea, quieren decir que me lo quiten, ¿no? Es lógico, ¿no? Que es cáncer, pensamos cuanto antes mejor, ¿no? Una sensación pasiva, ¿no? De no estoy luchando, y a veces incluso hay estudios que muestran como más ansiedad por esta incertidumbre que en pacientes con tratamientos más agresivos y más miedo a la recaída, claro, porque llevan el tumor dentro. Ahora me he ido un poco de tema. También les genera ansiedad todas estas elecciones de tratamiento, como la fábula de los sabios ciegos, ¿no? Que les encerraron con un elefante y según la parte que tocaban, pues uno decía si tocaba la pierna que era un tronco, si tocaba el cuerpo que era una alfombra, si tocaba la oreja que era un abanico, si tocaba la trompa que era una serpiente. Y los pacientes con cáncer de próstata se sienten un poco así a veces, ¿eh? Si voy al urólogo me dice una cosa, si voy al oncólogo, ahí tenemos que trabajar en el tema de la toma de decisiones informada y tranquila, ¿no? Que el paciente no se sienta desbordado por la ansiedad. La ansiedad del PSA, estos pacientes viven, esto es de un paciente nuestro, de nuestro grupo de cáncer de próstata, que me lo prestó muy amablemente, para ver cómo controlan este PSA, que es el marcador de la próstata, ¿no? El irlo siguiendo, irlo apuntando, les genera una ansiedad tremenda cuando mañana me tengo que hacer el PSA, el resultado del PSA, cómo estará mi PSA. Ellos saben, nuestros pacientes están muy informados y saben, pero también les genera tanto saber esta ansiedad, ¿no? El ciclo vital, como hemos dicho antes, a veces les coge en un momento de jubilación. Muchos hombres, digo hombres porque estoy hablando de una generación, pues su identidad cuando pierden ya la vida laboral les cuesta mucho, ¿no? El no tener la autoestima, se la han forjado mucho a través de la vida laboral y se sienten como deprimidos, sus hijos ya no dependen de ellos, los efectos secundarios, si sumamos a me he jubilado, ya no soy útil, ya mis hijos no me necesitan, sumamos que no tengo erección y no tengo continencia urinaria, pues yo creo que el nido vacío está bastante servido, ¿no? Y yo digo siempre que los pacientes no nacen el día que tienen cáncer, como estoy intentando demostrar, porque hablamos del paciente con cáncer, pero llegan con su mochila y para acabar con este tema del colectivo bisexual y homosexual, que es en el que nos centramos, he cogido esta rueda de los privilegios de Kate Morgan, que es una profesora de Michigan, que ha trabajado mucho las características que van con nosotros y que nos hacen pues tener, entre comillas, ser más privilegiados o más oprimidos, ¿no? Y he señalado, para no explicarla toda porque no pertenece al tema, pues que señala, ¿no?, que las personas heterosexuales en general encajan más, ¿no?, a nivel social, a nivel de relaciones, a nivel sanitario. En cambio, las personas no heterosexuales, ella no habla de homosexuales porque lo hace en plan global, pues están en la rueda de abajo, ¿no?, como más oprimidos. Por lo tanto, cuando una persona llega al diagnóstico de cáncer de próstata, si es homosexual o bisexual, llega en este lado de la rueda. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, tanto la sociedad como el sistema sanitario son enormemente heteronormativos, enormemente heteronormativos. Hay escasa literatura, yo he estado buscando literatura, hay escasa literatura, está nuestro libro, que ahora lo presentaré, que creo que es un libro
inmodestamente muy importante por eso, ¿no? Por cubrir un espacio que a veces nos dejamos, porque tiene cáncer y además tiene esta situación, pero a nivel de psico-oncología había literatura, pero realmente las revisiones que hay pues dicen eso precisamente, que hay poca literatura, que siempre se habla de una sexualidad heteronormativa, heterocéntrica, ¿no? Que los consejos, los folletos que se hacen siempre van dirigidos a usted y su mujer, ¿no? Que hablan del coito y de cómo la mujer puede o cómo el hombre puede, pero siempre desde una percepción muy heterocéntrica. La atención a aspectos de calidad de vida en este sentido es compleja porque lo que se ha encontrado es que aún tienen más soledad que los hombres heterosexuales y peores resultados sobre la sexualidad y la calidad de vida, muchas veces por esto. Nosotros tenemos un grupo de soporte desde hace 25 años de cáncer de próstata, pero nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que los grupos de soporte, cuando los médicos se deciden a enviar a pacientes a grupos de soporte de cáncer de próstata, pues son muy heterocentrados, ¿no? Puede ir con su mujer, cómo está su mujer, viene su mujer, qué opina de la situación sexual, ¿no? Son grupos psicoeducativos, informativos que crean un alto nivel de cohesión. Los grupos son grupos muy útiles para los pacientes, pero sí que es verdad que tienen esta característica. Entonces, por eso se sienten solos, porque a veces dejan de ir a grupos, ¿no?, que, bueno, pues que creen que no encajan, ¿no?, y se sienten que no encajan. Este es nuestro grupo de soporte, una de las sesiones, y también acabo explicando otras cosas que hacemos. Hacemos esta revista mensual sobre el jardín que le hemos dicho del cáncer de ellos, porque incluimos también cáncer de testículo. Nos hemos dado cuenta de que nos parece maravilloso, es una crítica, que hay muchas cosas para cáncer de mama y a veces la gente se queja y como intentamos poner la pieza de puzzle que no esté puesta, porque bueno, pues nos hemos dedicado a hacer esta revista que la enviamos mensualmente y tiene mucho éxito, es gratuita y digital, para pues dar este espacio, ¿no?, a estos pacientes, ¿no? Somos miembros de Europa Homo y Astu, que son dos entidades internacionales, y este es nuestro libro, un libro que se llama Cáncer de próstata en heteros, gays y bisexuales, con este dibujo que creo que está muy bien, porque lo plasma muy bien lo que queríamos decir, ¿no? Que el paciente, cuando llega al diagnóstico, pues tiene su background que tenemos que respetar y atender. También en este sentido hemos hecho esta colección de vídeos sobre cáncer de próstata, que la pueden buscar Fundación FEFOC, vídeos cáncer de próstata, que son 14 vídeos donde hablamos en uno de ellos sobre el colectivo homosexual y bisexual, y bueno, aparte ahí pues aspectos psicológicos, radioterapia, médicos, grupos de soporte, fisioterapia, etc. Y bueno, esta es mi intervención. Muchas gracias por su atención y bueno, pues cualquier cosa que quieran comentar ya pues estoy aquí. Muchísimas gracias, doctora Estapé. La verdad es que ha sido muy interesante y la verdad es que el libro, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, pues el libro me sabe mal hacer propaganda, pero es muy interesante, pues en Amazon. Vale, En este momento es un libro que se ha editado y se puede obtener en Amazon. Está en castellano y en inglés. vale. Vale. Doctor Estapé, no sé si quiere añadir algún aspecto, alguna cosa. Bueno, añadiré mi exposición dentro de un momento, si le Ah, parece. vale, perfecto. Ahora, si quiere que la haga ahora ya, yo ya la enchufo. Vale, si acaso después tendremos el turno de preguntas, que Vale. seguro que... Entonces, ¿que empiezo? Sí, mejor, sí, perfecto. Gracias, doctor Estapé. Bueno, pues ante todo, muchas gracias a la coordinadora de este interesante programa. De mi currículum se ha dejado una parte muy importante, porque yo he estado muy relacionado con la Asociación Española contra el Cáncer. Durante unos 12 años fui presidente del Comité Técnico de Barcelona y fue elegido el primer catalán presidente del Comité Técnico Nacional, en el cual estuve dirigiendo durante 8 años. Por tanto, mi relación con la Asociación Española es muy positiva y desde aquí quiero dar y felicitar y dar las gracias al profesor Molins, presidente de la asociación, al profesor Guedea,
gran radioterapeuta y presidente del comité técnico. También a doña Ángela Sánchez, esta gerente tan extraordinaria que tenéis, y asimismo como a doña Teresa Fandó, que ha organizado todo esto. Por tanto, vaya por delante. Primero, que estoy muy a gusto estando con vosotros, que hay que felicitar a esta asociación, porque realmente habéis pasado por tiempos difíciles de todo tipo. Yo sé muchas cosas porque durante 18 años he vivido muy en contacto y realmente lo habéis superado de una manera ejemplar. Felicidades. Entonces, bueno, pues yo intentaré hablar del tema que se me ha invitado, pero ya aviso que solo tengo experiencia en cáncer de próstata en gays y bisexuales. No, fuera de aquí no puedo hablar porque no sé nada. Entonces, este libro precisamente habla de estos dos colectivos. No es que el cáncer de próstata sea distinto, el cáncer de próstata a nivel biológico es idéntico en heterosexuales y en homosexuales. No hay aquí algo, alguna maldición o estos tienen esto. No, 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 es idéntico. Pero sí que hay cambios importantes en cuanto a las repercusiones de los tratamientos, especialmente en su vida afectiva. Este es el tema, de todas maneras, que se me permite, básico cuando nos referimos al cáncer de próstata en general, porque el cáncer de próstata es, usted lo ha dicho muy bien, es un tabú y una cantidad de contradicciones terribles. Por ejemplo, la supervivencia, el pronóstico es buenísimo. A los 10 años viven casi el 90% de pacientes, pero ¿cómo viven? Yo recuerdo siempre a un compañero del Grupo Europa Homo de Tania, un irlandés, que nos decía, el cáncer es de próstata, es un lento declinar hacia la muerte. Es decir, ¿por qué? Porque con los tratamientos él se había convertido en otra persona, en otra cosa. Ya no era él, era otro individuo. Por tanto, hay mucho que hacer en el terreno de calidad de vida. El cáncer de próstata, usted lo ha explicado muy bien, no voy a entrar en la incidencia, estas cosas que usted ya las ha explicado, pero sí que destacar esta serie de contradicciones. Por ejemplo, cualquiera de nosotros, si nos preguntan por mujeres famosas, mediáticas, con cáncer de mama, tenemos una tira larga, la que quedamos. Pero cuando yo intento en reuniones llevar a mediáticos, casi es un milagro encontrar a un mediático. Por ejemplo, tengo dos amigos de muchos años, catedráticos de la Universidad de Barcelona, con cáncer de próstata. Cuando supe que tenían este diagnóstico, dije, fantástico, ahora me podréis ayudar en la difusión. Pobre de ti que lo sepa alguien, ¿eh? Pobre de ti. Bueno, pues pobre de mí. Yo callé, solo faltaría. Es decir, que al afectar tan profundamente muchas veces la masculinidad, se esconde de una manera muy profunda, lo cual yo creo que conlleva a una disminución en el progreso, porque las mujeres en este sentido han sido ejemplares, han dado la cara, han salido, han exigido y, por ejemplo, el caso de la tumorectomía fue prácticamente conseguido por la presión de las mujeres suecas de los años 70. Bueno, entonces estamos por un cáncer lleno de contradicciones, gran curación, pero calidad de vida muchas veces mejorable, mejorable. Entrando ya pues en el tema concreto que nos ocupa, recordar que estamos hablando de un grupo minoritario discriminado. Cuidado, si el cáncer de próstata ya se oculta, imagínense lo que pasa cuando tú formas parte de un colectivo minoritario numéricamente, pero además, generalmente, si miramos la historia de la humanidad, las brujas, Juana de Arco, quien queráis, los minoritarios o han acabado quemados en la hoguera o como pasa hoy en día, aún vemos como jóvenes homosexuales son abofeteados por la calle, son expulsados de su casa. Quizá no lo sepan, pero hay muchos jóvenes que están viviendo en la calle porque han sido apalizados y expulsados de sus casas al decir que eran homosexuales. Por tanto, si encima tenemos que hablar del cáncer de próstata, que aceptamos que está muy oculto aún por esta serie de tabús que usted ha dicho muy bien, nos encontramos realmente ante un problema educativo, médico, social muy complejo. Cuando empezó el tema, sobre todo el tema del SIDA y la aparición en sociedad
de este colectivo, entonces no había apenas cáncer de próstata de este colectivo. Pero claro, han pasado años y aquellos jóvenes ahora tienen 70 años y están dentro de la edad del cáncer de próstata. Entonces, yo quisiera destacar, con Tania hemos investigado mucho este tema, con mucho respeto, con mucho cuidado. Y cuando estudiamos si había algunas características diferentes en los efectos secundarios de los tratamientos dentro de este colectivo, hemos encontrado 4 diferencias con respecto a los heterosexuales, que para mí marcan todo el tema. En primer lugar, el colectivo gay y bisexual precisa para su relación sexual de un pene más rígido y más fuerte que los heterosexuales, porque es mucho más difícil penetrar un ano que penetrar una vagina. Y los tratamientos suelen llevar a lo contrario. Hay que decir, por ejemplo, los tratamientos hormonales o algunas consecuencias de tratamientos iniciales. Segundo tema que también nos llama la atención. Muchas veces al hacer la prostatectomía se extirpan las vesículas seminales, con lo cual el semen ya no va a salir en el momento de la eyaculación hacia el exterior, sino que va vía vejiga urinaria a la orina. Y para este colectivo, la visión de la salida del esperma es una afirmación de su estatus. Es una expresión de vitalidad, es muy importante para ellos. Y aquí generalmente se la eliminamos. En tercer lugar, insisto, cosas que hemos investigado, que hemos valorado y que hemos hablado y que hemos conocido. Hay el tema del canal anal. El canal anal preocupa generalmente poco a los heterosexuales con cáncer de próstata, pero sí, ustedes saben que hay 2 actitudes básicas dentro de estos colectivos, los que llamamos los top y los que llamamos los bottom. Los top son los que en cierta manera efectúan el lugar del macho, del hombre, y el bottom es el que en realidad suele hacer o imitar el rol de la mujer. Por tanto, necesita utilizar su canal anal. Pues bien, si yo sin preguntar más tengo que indicar radioterapia, ¿qué pasa? Que me estoy cargando el canal anal y voy a producir una inflamación que durante un tiempo indeterminado va a ocasionar problemas en la relación sexual de aquella persona. 3. Y quizá la más importante de todas, ¿qué hacemos con la próstata? La próstata, para los heterosexuales, me van a extirpar la próstata. Pero bueno, aquí es gravísimo con todas sus consecuencias, aunque sabemos que el profesor que es un gran experto en estos temas está luchando para mejorar estos resultados. Él nos lo explicará, yo no entro en esto, sino expresar mi respeto y admiración hacia su labor. Pero claro, resulta que la próstata significa para los homosexuales el punto G de la mujer, es el equivalente y por tanto es un sujeto indispensable en el juego sexual. Entonces, está muy bien que progresemos en disminuir la agresividad de los tratamientos, pero cuidado, la extirpación de la próstata es tan terrible que anteayer en una red social salía un hombre de este colectivo que le habían propuesto extirparle la próstata. ¿Y saben qué dijo? Prefiero la muerte. Prefiero la muerte. Y no lo dijo para quedar bien. No, lo dijo, le salía del corazón. Él se sentía muerto, acabado, sin la próstata. Por tanto, ya les digo 4 características diferenciales que son las que debemos tener en cuenta cuando atendemos a estas personas. No son heterosexuales, tienen otras necesidades y otros valores. Yo por esto, y aunque Tania ha hablado de la vigilancia activa, quisiera decir que el cáncer de próstata tiene 3 etapas fundamentales, dicho muy rápido y muy sintético. La primera es el cáncer supralocalizado, que apenas da síntomas, que tiene una actividad agresiva bajísima. Luego hay otra etapa que es el crecimiento local,
El cáncer crece localmente, pero no ha producido metástasis. Tercera etapa, metástasis. Pues bien, yo me quiero referir por un momento al caso del cáncer muy localizado, muy poco activo, muy poco agresivo. No sé si se tendría que explicar aquí más datos, pero si se quiere es que explique la definición más ampliamente, aunque les invito a que vayan a nuestros vídeos donde explicamos todo lo que hay que saber sobre la vigilancia activa. Pero entonces resulta que la vigilancia activa, en realidad, y esto hay que explicarlo, significa no tratar, no es un tratamiento diferido, ¿no? A veces hay urólogos que confunden a la gente, dicen, bueno, ya la trataré dentro de unos años. No, 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 no. Es que hay pacientes con esta baja agresividad cuyo cáncer nunca progresará. Hay un trabajo, el único trabajo severo, cierto, randomizado, comparativo, hecho por Hamdi y colaboradores que lo publicaron en 2016. ¿Qué hicieron? Recogieron a 1.500 pacientes con cáncer mínimo, con este cáncer que no crece en principio. Y lo randomizaron 500 a prostatectomía, 500 a radioterapia erradicativa, 500 a nada, a la vigilancia activa. A los 10 años la supervivencia era idéntica en los tres grupos. La gran diferencia, había habido algunas metástasis más en el grupo de vigilancia activa, pero la gran diferencia era que la calidad de vida había sido muy buena, excepto, como ha dicho la doctora Tania, excepto la angustia que padece una persona que, educados por siglos de que el cáncer, cuando antes fuera mejor, tienen la presión terrible, no solo la propia, de decir, tengo un cáncer que no me lo han quitado, sino la de la familia. Yo, por ejemplo, he fracasado con varios pacientes candidatos a la vigilancia activa ante la presión de la mujer y de los hijos. Estás loco, tú opérate, los compañeros de trabajo. Pues bien, tenemos que educar a la gente, no solamente al colectivo, sino a todos los hombres que tengan un cáncer muy localizado de bajísima agresividad, a que opten por la vigilancia activa, siempre y cuando reciban el soporte psicológico adecuado para resistir las presiones internas y externas que si no van a recibir. Yo quisiera acabar diciendo, para no hacerme pesado, no sé si no me quiero pasar de estos 15 gloriosos minutos, pero quisiera añadir un par de cosas. Una, el soporte, evidentemente. Si es difícil el soporte de los pacientes con cáncer de próstata heterosexuales, imagínense lo que pasa, porque lo primero que se hace en un grupo de soporte de cáncer de próstata o de mama, se ve, oye, tu mujer, ¿cómo se llama? Y tu marido y tal. Esto sale enseguida. Ya tienes ya no vuelven. Y me dice, mire, yo no quiero venir aquí con mi pareja para que se ríen de mí, a lo mejor. Por tanto, los grupos de soporte que son pocos en cáncer de próstata heterosexual son casi inexistentes en pacientes de este tipo. Nosotros somos miembros de varios grupos y hay uno norteamericano que tiene un grupo de homosexuales, pero les ha costado muchísimo por la reticencia, por el miedo, por la desconfianza de los pacientes. Por tanto, tenemos que crear soporte en este caso para que nos vengan a ver y soporte también cuando aceptan la vigilancia activa. Y otro tema dentro de este soporte es que si ustedes van a los hospitales verán que hay escasísima información, folletos, para los pacientes sobre cáncer de próstata. Pero es que no hay ninguno para homosexuales. Es que no existen. No existen. Este 13 o 15% no existen. Así nos quedamos muy tranquilos. No existen. Estamos nosotros en nuestro libro, hablamos profundamente, extensamente y hacemos una serie de manifiestos para que se mejore la formación de los médicos, de los estudiantes, los MIR, los médicos, que sepan que hay colectivos distintos y que tenemos que saber apreciar a lo distinto y no querer ser siempre todos iguales, que para esto yo no he nacido. Finalmente, llegando con esto, hay un tema de tipo general, de tipo político.
En ningún hospital español que yo sepa, y he preguntado en muchos, en ningún norteamericano que yo sepa, y he preguntado en muchos, se pregunta la condición sexual a las personas. Claro, esto en la mayoría de enfermedades tiene poca importancia, pero en cáncer de próstata es vital que el urólogo sepa, que el oncólogo sepa que aquella persona tiene unas características, tiene un valor hacia su próstata distinto, que tiene características distintas. Pues bien, es muy complicado el tema, lo sé, porque la confidencialidad es un tema difícil de discutir y de hablar y nos cuelga encima aún el recuerdo de lo que pasó cuando los nazis llegaron al poder en Alemania, que descubrieron que una manera fácil de encontrar judíos era yendo a los hospitales, porque en aquel entonces constaba el nombre, tal, tal, y desde entonces se procura evitar en lo posible que, lo que es confidencial se traspase. Pero algo tendremos que hacer, porque yo lo que no entiendo es que un médico tenga delante una persona y que le pregunte tal, y no sepa si es gay o no lo es. Y hay muchos, pero ellos no lo van a decir por lo general. Por tanto, reflexión profunda. Para acabar, yo quisiera agradecer de nuevo a la asociación esta oportunidad que me han dado, felicitar a mis compañeros de charla, a ambos, que son dos expertos, y rogar a todo el mundo que luchemos por la fraternidad. Seamos hermanos de los demás, busquemos la manera de respetar a las minorías. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Estapé y profesor Jordi Estapé. La verdad es que ha sido una clase magistral para todos, ¿eh? Que, bueno, yo he aprendido muchísimo y también muchos profesionales que también están aquí. Bueno, lo que comentabais, ¿no? Que es fundamental Es muy el conocer. modesta y es seguro que sabe mucho. O sea que la modestia es una gran virtud, la felicito. La modestia es importantísima en el trabajo, en todo. La humildad, el trabajo duro y la modestia son las tres virtudes que intenté inculcar, con fracaso total, en mis hijos. Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido súper interesante y yo creo que esta conferencia, esta charla tendría que hacerla todos los profesionales porque al final es esto, y totalmente de acuerdo con ustedes, que al final es algo que tenemos que conocer y que es fundamental en la atención Muchas y gracias. en adaptar las recomendaciones también y saber un poco pues, cómo puede afectar la calidad de vida. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta de los participantes para ellos dos en cuanto referente. Yo sí que tengo alguna preguntita, que tenía alguna pregunta apuntada, pero sí que habéis comentado que no existen guías ni recomendaciones ni trípticos en cuanto a cáncer de próstata y homosexualidad. Pero entiendo que España, pero a nivel internacional, ¿sabéis? Sí, ¿saben si existe alguna guía, algún tríptico? Bueno, no acabo de entender. O sea, perfile un poco la pregunta. Usted se refiere Sí, a si hay de cara al colectivo gay y sí, bisexual exclusivamente. exacto. Bueno, lo que hay, lo que sí que hay, por ejemplo, yo para este libro, que lo hemos publicado también en inglés, es decir, que hemos tenido mucha relación, porque los norteamericanos tienen muchos defectos, yo no soy muy proamericano, pero aparte de esto, es cierto que son muy avanzados en el conocimiento, en la tecnología, y, por ejemplo, los grupos allí, claro, en San Francisco, yo estuve en San Francisco y cada momento había manifestaciones de gays y bisexuales y tal. Entonces allí sí que puedes encontrar libros, sobre todo hay libros muy interesantes en los que en parte yo me he basado en hacer el nuestro, que dan mucha información sobre experiencias de enfermos, sobre cómo recomiendan los tratamientos. O sea, en una palabra, en Estados Unidos sí que he encontrado, pero no tanto quizá como folleto, sobre todo he encontrado libros interesantísimos sobre este tema. El nuestro intenta colocarse también dentro de este mercado, con todo el respeto, de esta cuestión tan trascendental como es la fraternidad entre los humanos.
Perfecto, gracias. Me parece que tenemos una pregunta de Jordi Rivera. Tiene la mano levantada. Adelante, Jordi. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Me oís, no? Es una pregunta para el Sí, doctor perfecto. Estaque. Es muy simple, lo digo por mi vivencia. Sé que en algunos momentos, a partir de una edad, en las analíticas, independiente de que tengas, nos hacen la prueba de la PSA, ¿eh? Entonces hay un resultado y con eso se basan para al año siguiente o según el proceso, etcétera. A mí, en mi caso, me la hicieron y, aparte de eso, también me hicieron una prueba para los 4 grados de la hiperplasia. Entonces, tengo la segunda, el engrandamiento de próstata, con lo cual, pues bueno, tiene sus, entre comillas, inconvenientes, pero ya dice que es benigna. ¿Se tiene que ir controlando esto con, aparte de la prueba de próstata, también la PSA o cómo funciona esto? En realidad usted me hace dos preguntas que son distintas. Una es su caso, que le voy a responder. Otro es el tema muy importante de que el doctor estará de acuerdo conmigo, ¿no? Que es, ¿hay que hacer prueba de PSA a todo el mundo periódicamente, sí o no? Esto es una polémica, ya lo saben tan bien como yo o mejor que yo, que en este momento, luego lo comentaré brevemente, pero es otro tema, ¿no? Dentro de lo que usted han presentado. La hiperplasia benigna, mire, lo hace usted muy bien. ¿Qué tiene que hacer? Primero, los síntomas. ¿Aumentan los síntomas o no aumentan? Segundo, un PSA periódico y una visita del urólogo. Sobre todo que el urólogo, que lo ve usted cada 6 meses o cada año, le visita y en principio hiperplasia la tenemos prácticamente todos los hombres. O sea, sabe usted que se hicieron autopsias hace muchos años en hombres de 100 años, de 90 y pico, y autopsias de personas muertas por accidentes de tráfico, por lo que sea, y todos tenían cáncer de próstata. Es decir, que es un tumor que lo vamos desarrollando, pero que muchísimas veces ni nos enteramos. Por tanto, esté usted tranquilo, disfrute de la vida, haga cosas importantes, sea feliz sobre todo, que vivimos una vez, ¿sabe? Sea feliz. Tiene poca importancia y usted además lo vigila muy bien. Por tanto, tranquilo, ¿vale? En Muchas cuanto gracias, doctor. Perdón, Profesor. ¿qué? Ah, vale, vale. En cuanto al otro tema, yo creo, señora coordinadora, que necesitaría una conferencia especial, porque claro, Totalmente. hay una polémica terrible en este momento respecto al diagnóstico precoz del cáncer de próstata, de si hay que hacer sistemáticamente PSA o no. El problema del PSA, y con esto yo acabo, porque ahora esto me llevaría, necesito un tiempo para explicarlo todo, pero lo que sí que es bueno decir, yo creo, en este momento, es que el PSA no es específico. Cuando uno hace campañas de diagnóstico precoz, tiene que asegurar que el medio que utiliza tecnológico no le va a dar exceso de falsos positivos o de falsos negativos. Falso positivo, hay cáncer y no lo hay. Falso negativo, no hay cáncer y lo hay. Hay que reducir al máximo y, por ejemplo, la mamografía es un buen instrumento porque tiene un bajo porcentaje de falsos positivos y de falsos negativos. En cambio, el PSA tiene un problema. El PSA solo se produce en la próstata. Esto ya es bueno, es específico, pero tiene el problema de que lo producen tanto las células malignas como las benignas. Por tanto, una persona puede tener un PSA de 15 y tener una hiperplasia benigna, y otro al revés, tener un PSA bajo y tener un cáncer de próstata. Es decir, se está buscando algún medio específico que entonces se pueda hablar de campañas de diagnóstico precoz. Mientras tanto, mientras sea inespecífico, yo diría, aconsejaría, primero, que cualquier hombre que nos escuche que tenga antecedentes hereditarios, padre, hermanos, primos con cáncer de próstata, a los 40 años se haga ya un PSA y se lo haga cada año repetidamente y que acuda a su urologo, porque es un cáncer hereditario. Bien. Segundo, los no hereditarios. Entonces yo aconsejo hablar con el médico, o el urólogo, o con el médico, y que entre los dos decidan qué es mejor para aquella persona. Si hacerse el PSA sistemático o es mejor no hacerlo.
Por tanto, diríamos que mientras no tengamos un instrumento objetivo importante en cáncer de próstata, hay que hacer esta distinción. Hereditario, ya lo he dicho, no hereditario, lo dejaría un poco al diálogo entre el médico y la persona. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. No hay más preguntas. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora Estapé y profesor Jordi Estapé. La verdad es que ha sido un súper placer. Bueno, nos ha encantado a todos y nos ha servido muchísimo. No, esto me preocupa, esto del súper placer, me lo tendría que explicar. Igual hemos inventado un nuevo juguete erótico que no sabemos. Exacto. Perdone, pero es que me ha hecho gracia esto. Un placer. Es que era para ¿Qué hemos engrandecer todo. conseguido? ¿Qué hemos conseguido, Tania y yo? ¿Qué hemos conseguido? Muchísimas gracias a usted y a los pacientes, oyentes que tienen mucha paciencia, por cierto. Bueno, pues No, muchas muchísimas gracias. a ustedes. Muchas Sí, gracias. me parece, doctora Estapé, que tendrá que Me dejarnos sabe en muy breve, ¿no? mal, Que no podrá estar. me sabe muy mal, pero me esperan ahora en una reunión y No pasa nada, ningún problema. de cáncer de próstata además. Yo me voy a quedar, estoy Relacionados. seguro que voy a aprender mucho del conferenciante que viene a continuación y no me lo pierdo ni loco. Todos vamos a aprender, sí. Yo me Esto, estaré un ratito y después me iré. Vale. perfecto, Gracias. muchísimas gracias a los dos. Bueno, pues como hablábamos anteriormente y al principio, esto en segundo lugar, la segunda conferencia de hoy, hablaremos sobre, y también muy relacionado, sobre la cirugía robótica en el tratamiento del cáncer de próstata, porque esta nueva técnica, bueno, y gracias a los avances que se van haciendo, esta nueva técnica de cirugía, y como nos explicará el doctor Suárez, y menos invasiva, ha demostrado esto, disminuir mucho los efectos secundarios que se producen después de una cirugía de próstata. Nos acompañará en esta conferencia el doctor Suárez, responsable de la Unidad Funcional de Cáncer de Próstata del Hospital No Universitari Bellvitge y Instituto Catalán de Oncología del Hospitalet. Gracias, doctor Suárez, por estar aquí con nosotros y explicarnos mucho más sobre estos avances y sobre la cirugía robótica, que la verdad es que, bueno, estamos todos muy interesados en descubrir mucho más. Perfecto. Gracias a vosotros por invitarme, antes de nada. Y bueno, me ha gustado mucho el hecho de que los ponentes previos hayan introducido ya el término de vigilancia activa, porque yo como urólogo tengo la suerte de el cáncer de próstata no verlo solo desde un punto de vista, no verlo solo desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico, sino que lo veo desde el punto de vista del diagnóstico. Entonces, el compañero que ha preguntado antes sobre superplasia y el PSA, las respuestas del profesor Estapé han sido muy acertadas. Luego, en cómo elegir el tratamiento, qué tratamiento hay que hacerle. Y a lo mejor el tratamiento que hay que hacerle a un paciente es no tratarlo. Ese es su mejor tratamiento. Posteriormente, tratamiento quirúrgico, compartir con los compañeros que van a administrar otro tipo de tratamientos, como puede ser la radioterapia externa o la braquiterapia. Y en los casos que vamos a decir más desgraciados, porque tenemos enfermedad diseminada desde los años 40, sabemos que el cáncer de próstata es un cáncer de próstata que depende de la testosterona, de la hormona masculina. Y que el eje principal del tratamiento médico del cáncer de próstata diseminado sea actuar sobre el eje androgénico, sobre la testosterona masculina, se puede actuar de diferentes maneras. Y esto, históricamente, desde que Huygens y Higgins, que fueron los últimos cirujanos que recibieron un premio Nobel, allá por los años 50, pues desde ese momento, bueno, los urólogos nos hemos hecho un poquito cargo de esto. Y hasta el 2004 solo teníamos eso. Imaginaos, desde los años 40 hasta el 2004 nos basábamos en suprimir la testosterona para tratar el cáncer de próstata diseminado. Desde el 2004 hasta ahora se nos ha abierto un mundo. Es increíble. No es el tema de mi charla, pero es un tema realmente apasionante. Voy a compartiros una presentación y vamos a ir ya a meternos en arena. Aquí, espero que salga bien. ¿Veis la presentación? Sí, perfecto, lo vemos Perfecto. correctamente. Bueno, pues como podéis ver, esta es la foto de mi hospital. Yo trabajo aquí en el Hospital Universitario de Bellvitge. Como digo yo, el día que lo venda me enteran con él porque estudié allí, hice la especialidad allí y sigo trabajando allí.
Para empezar, lo que habéis comentado ya, Olga, desde el principio. Como podéis ver, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en varones. Esto es un extracto del registro de tumores de Girona. Es un registro poblacional, no hospitalario. Los registros hospitalarios a veces están sesgados, hay una desviación porque son datos de pacientes que ingresen al hospital y puede haber pacientes que estén diagnosticados de cáncer y de un tipo de cáncer que nunca ingresen. Esto vamos a decir que es un poquito más real. Como podéis ver, es con diferencia en varones el cáncer más frecuente. Pero, sin embargo, cuando vamos a mortalidad, es el tercero mortalidad. Aquí nos damos una idea de que es un cáncer que, si bien es frecuente, es menos letal que otros. O sea, mata menos, por suerte. Los americanos, que todo lo que es recogida de datos lo hacen posiblemente, como mínimo, un pelín mejor que nosotros, o empezaron a hacerlo mejor que nosotros antes. Estiman que el riesgo de que un señor que vea en Estados Unidos padezca un cáncer desde que nace hasta que fallece a lo largo de su vida es alrededor de un 11%, pero tan solo es de un 3% el riesgo de morirse de ese cáncer de próstata. Como pueden ver, es 4 veces menos el riesgo de morirse que de padecerlo. Con lo cual, quiere decir que, si bien es frecuente, es poco letal. Y aquí es donde voy a volver a meter cucharada en la vigilancia activa. Yo pienso que la vigilancia activa es algo que se ha puesto en marcha porque nos dimos cuenta, tarde, pero nos dimos cuenta que habíamos tratado a mucha gente que nunca iba a morir de su cáncer de próstata. Y yo, cuando trato a un paciente, lo que quiero es aumentarle la supervivencia con la mínima afectación en su calidad de vida. Pero si le afecto la calidad de vida y encima no le aumento la supervivencia, estamos haciendo un muy mal negocio. El paciente y yo, el paciente por aceptarlo y yo por proponerlo. Entonces, la vigilancia activa es un tratamiento más, una aproximación más a un cáncer de próstata, a determinados tipos de cáncer de próstata. No todos los cánceres de próstata se tiene o se puede hacer vigilancia activa, no todos los cánceres de próstata se tienen que operar, no todos los cánceres de próstata se tienen que irradiar. Cada paciente, la medicina personalizada, aparte de bajar al terreno molecular, al terreno de determinadas sustancias que nos pueden ayudar o no, la medicina personalizada es esto, es adecuar los diferentes tratamientos a las características tanto del paciente como del tumor que padece ese paciente. Entonces, la vigilancia activa, yo pienso que nos va a ayudar, nos está ayudando mucho a que no alteremos desde el punto de vista negativo la calidad de vida de nuestros pacientes. Porque por mucho que avancemos, lo que yo les digo a mis pacientes es que la única manera de que se queden como están es no hacerse nada. Porque cualquier tratamiento que les hagamos les afectará mayor o menormente la calidad de vida de una forma más aguda o más tardía, pero van a tener una afectación de su calidad de vida. Pues para hacer un poquito de historia y entrando un poquito en lo que sería la cirugía del cáncer de próstata, pues me voy a remontar, como ustedes pueden ver, a principios del siglo XX. La primera prostatectomía radical, que quiere decir extirpar totalmente la próstata junto con las vesículas seminales, digamos que es el gold estándar del tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata, y pueden ver que es desde 1904, la realizó a Hampton Young en 1904 en la Johns Hopkins en Estados Unidos. Los alemanes se enfadan un poco porque dicen que fue un alemán que la hizo en Berlín primero, en el 1889, si no recuerdo mal, y luego hay una evolución en cuanto a técnica quirúrgica y la aproximación. En vez de ser perineal, el periné es el trocito de tejido, de piel que hay entre el ano y los testículos, por ahí se sacaba la próstata. Eso fue un acceso que ya nosotros llamamos retropúbico, que es haciendo una incisión entre el ombligo y la base del pene. Y esto fue la forma de operar la próstata, hasta que aparecen unas evoluciones en cuanto a técnica quirúrgica, que es la aparición de la laparoscopia. La aparición de la laparoscopia, este es el primer artículo que describe la primera serie de cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica consiste en hacer unos pequeños orificios en el abdomen, meter unos trócares, que son unos tubos, inflar el abdomen con gas para crear una cavidad y poder ver, y insertar una cámara que nos permite ver, y un instrumental que es recto, es rígido, para poder intervenir sin tener que hacer una incisión. ¿De acuerdo? Esto fue en 1997. Esta fue la primera serie un poquito más larga, que como pueden ver es de 1999, y tenemos que esperarnos hasta el 2001, en que aparecen dos series prácticamente al unísono, publicadas en dos revistas diferentes, con lo cual siempre hay cierto grado de a ver quién reclama la primera serie de prostatectomía radical robótica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay alguna diferencia? A ver, estos son una serie de artículos que tenemos
Y es muy difícil establecer las diferencias entre los diferentes abordajes, sea el abierto, el laparoscópico o el robótico. Parece ser que el robótico, con los datos que tenemos, si bien no son estudios randomizados, no son estudios que hemos sorteado a un paciente que le toca, si le toca operarlo abierto o por laparoscopia o por robot. Es muy difícil a un paciente decirle, mire, lo voy a operar de una manera, pero lo decidirá una máquina, ¿no? Le echará suerte. Te dirá, hombre, chico, la suerte es... jugamos si quieres a los dados o a los chinos, pero a ver, con mi cirugía o con mi próstata, mejor que no, ¿no? Entonces es muy complicado compararlo. Parece ser que hay cierto beneficio y al final os comentaré una cosa de un estudio que los datos todavía no están publicados, los tenemos que enviar a publicar y os lo comentaré así por encima, que creo que va un poquito en esta línea, que la robótica a nivel especialmente de continencia y de función eréctil es superior a las otras. Esto es un ensayo que hicieron los australianos que randomizaron realmente entre cirugía abierta y cirugía robótica y que encontraban que no había diferencias en cuanto a continencia y potencia. Esto generó un debate y un agrio debate en la comunidad urológica porque decían, ostras, o el robótico era muy malo o el abierto era una estrella, que esto también lo tienes que contar. El robot no opera solo. El robot ayuda, pero que opera es el cirujano. Tienes que buscarte, sí, un robot y un buen cirujano. Un mal cirujano con un robot no sirve de nada. Posiblemente sea bastante peligroso. ¿No? Pues dice vulgarmente, sea más peligroso que una caja de bombas. Esto es otro que sale al contrario, es un italiano que él mismo hacía operar pacientes con laparoscopia, pacientes con robótica y tenía ventaja en cuanto a la robótica, en cuanto a función eréctil y continencia. En fin, desde el punto de vista, ya pueden ver ustedes que desde el punto de vista, incluso nosotros a nivel científico, tenemos nuestro debate de qué aproximaciones es mejor. Yo que he pasado por las 3 etapas de cirugía abierta, laparoscópica y robótica, les puedo asegurar que, por lo menos en mis manos, los pacientes a los cuales someto a una cirugía radical robótica van mejor. Quiere decir, van mejor, que tienen menos. El porcentaje de pacientes que tiene efectos secundarios graves es menor. No quiere decir que no haya efectos secundarios. Si hay algún urólogo que les dice que sus efectos secundarios serán 0, huyan. No se lo creas, es mentira. Es imposible que sea 0. El 0 en medicina no existe. El 100 en medicina no existe. Le puedo aceptar a alguien que diga que el 99% de sus pacientes están perfectos, que tampoco, pero bueno, me lo podría llegar a creer, pero el 100 en absoluto. Es igual que cuando ves un estudio que hay 3.000 pacientes y los siguen durante 15 años y no hay ninguna pérdida de seguimiento. No es cierto, es imposible. Es imposible. Se mueren, dejan de contestar a las entrevistas. Es inviable. Y ahora voy un poquito a la cirugía robótica. La cirugía robótica se desarrolla a partir de un programa del Pentágono. No puede ser. Pues sí, el Pentágono se les ocurre que formar un cirujano militar y enviarlo al frente donde te lo pueden matar es, aparte de caro, se tarda mucho tiempo en formar un cirujano. Entonces se les ocurrió hacer telecirugía, es decir, enviar un robot que pudiera ser manejado desde un cirujano, desde la retaguardia, y a pie del paciente había un paramédico, que es esta entidad que tienen los americanos, que es algo que es parecido a un enfermero y tal, que ellos consideraban que era menos tiempo para formarlo, con lo cual es muy cínico decirlo así, pero ellos pensaban que podían prescindir mejor de un paramédico que de un cirujano. Y esto dio pie a que apareciera esto, que es el famoso robot Da Vinci, que se llama Da Vinci no en honor a nada especial, se llama Da Vinci porque está basado en hilios y poleas, como Da Vinci basaba sus diseños de sus máquinas. Como pueden ver, desde el año 99 hay una evolución de modelos. Actualmente, básicamente, hay uno más que no está puesto aquí, que es una cosa muy especial, que es para operar por un orificio único que se mete dentro del paciente, y todos estos brazos que aquí funcionan se despliegan dentro del paciente y todavía es más espectacular. Básicamente hoy en día son estos dos, el modelo del 2014, que es el Da Vinci X, y el modelo del 2017, que es el Da Vinci X, los que se utilizan en la mayoría de los centros. En Estados Unidos hay una presión muy importante, yo pienso que también marketingiana, por utilizar el Da Vinci Single Port, que se llama, que es el que únicamente utiliza un edificio para poner todo el instrumental. Básicamente, hay otros robots
ya hay un robot de otra empresa que se llama Hugo, y hay otros robots que se han desarrollado, que tienen algunos ya el sello Comunidad Económica Europea, o sea, que son instrumental o aparataje quirúrgico que se puede utilizar en Comunidad Económica Europea, pero que se están, digamos, instalando hoy en día en nuestros hospitales. Pero de todas formas, todos los sistemas robóticos van a consistir de los brazos del robot, la consola donde trabaja el cirujano y la torre donde está la energía, la luz, la cámara. ¿De acuerdo? Esto sería una virtualización de un quirófano robótico. Como pueden ver, el robot está acoplado al paciente, se hacen unos orificios en el abdomen del paciente, se infla el abdomen con gas y a través de estos orificios es por donde se entra la cámara y los diferentes instrumentos que el cirujano desde la consola, el cirujano no está al lado del paciente, el cirujano podría estar lejos del paciente. De hecho, se hizo una colecistectomía, una extirpación de la vesícula biliar desde Nueva York y París. Había ciertos milisegundos de latencia, pero se puede operar a distancia. O sea, es una realidad. En este caso, aquí ven que hay dos consolas, dos cirujanos. Esto es una consola dual que es especialmente útil para formación. Ustedes tienen que pensar que, como todo en la vida, nadie nace enseñado y que hay que aprender. Entonces, para aprender está el cirujano, está el cirujano, vamos a decir, más junior, y en cualquier momento, si el cirujano junior necesita ayuda, el cirujano senior le va a sacar del problema y va a seguir avanzando con la cirugía. Y siempre al lado del paciente va a haber un asistente. Un asistente porque el robot no lo hace todo. Hay un asistente que va ayudando. Esto es un vídeo, a ver si corre bien, es un vídeo del primer modelo de Da Vinci y es un vídeo, vamos a decir, promocional, ¿vale? Este vídeo lo promueve el fabricante, Intuitive, donde pueden ver ustedes al cirujano sentado en la consola y cómo el robot está acoplado al paciente y que es el cirujano mirando por esta óptica que tiene visión en 3D, ¿vale? Que manipulando estos joysticks va a hacer mover, ¿vale? Esta pincería, que es la que está dentro del paciente. Esto era todo el sistema de control de luz y visión, y lo que ve el cirujano es, a través de aquí, las pinzas, el instrumental que está sirviendo. Y estas pinzas las abre, las cierra, las gira, gracias a estos manipuladores que ustedes ven. Decir que el robot aumenta por 10. Tiene 10 aumentos. O sea, nosotros vemos las cosas 10 veces más grandes. Con lo cual tenemos mayor precisión en cuanto a visión de estructuras. Sin embargo, el robot tiene una cosa mala, que es que no tienes tacto. No puedes saber si algo es duro, es blando. Con lo cual tienes que conocer muy bien la anatomía. Como pueden ver ustedes, dentro del organismo, esto es en el aire, pero dentro del organismo es exactamente igual, la pinza tiene toda una serie de libertad de movimientos. Te permite hacer cualquier movimiento, como pueden ver ustedes en esta imagen partida, ¿vale? Esto es un ejercicio que normalmente se hace cuando te estás formando en cirugía robótica, que es suturar una espuma, ¿vale? Y ustedes pueden ver cómo el robot reproduce los movimientos del cirujano. Esto es la forma en que se cambian, y esto es lo que se llama el docking, que es la colocación del robot sobre el paciente, ¿vale? Entonces, vamos a progresar. Y esto que ven ustedes aquí, esto es una imagen real. Esto es nuestro quirófano del Hospital Universitario de Belviche, con una cirugía real. Tranquilos, no se va a ver sangre. Pensaba enseñarles clips de vídeo de una cirugía de próstata, pero he estimado oportuno que, como no quería ofender ni herir ninguna sensibilidad, he estimado oportuno no hacerlo, pero como podréis ver en este vídeo, podéis ver al cirujano, como habéis visto en el otro sponsor. Aquí sí que se ve un poquito de lo que es cirugía. Esto es lo que está viendo el cirujano, lo que ve el ayudante en el resto de pantallas, ¿vale? Son los movimientos del robot, pues pueden ver, ¿vale? Y ven ustedes que el asistente está
con esto está aspirando y con esta otra pinza está separando la estructura que requiere el cirujano que separe. Y el cirujano simplemente, esto es lo que vería el cirujano, manipula el instrumental, lo cual le permite operar al paciente, pues bueno, como pueden ver ustedes, estando a distancia. No estás como tradicionalmente estarías. Y este quirófano es un quirófano que vamos a decir que sería reproducible con diferencia de colores o no a otros quirófanos de cirugía robótica de nuestra sanidad pública. Esta sanidad pública no es nada del otro mundo. Es lo que les comentaba antes de la afectación en la calidad de vida. Ya en el 2003 hicimos un estudio de afectación de calidad de vida de los diferentes tratamientos que hay para el cáncer de próstata localizado. De bajo riesgo y de riesgo intermedio. Estamos hablando de 2000, esto lo empezamos a hacer en el 2003. Y en aquella época todavía había pacientes de bajo riesgo, que hoy en día les indicaríamos una vigilancia activa que tratábamos, digamos, con intención que nosotros llamamos radical o curativa, con braquiterapia, con radioterapia externa, con cirugía. Bueno, pues ya vimos que todos los tratamientos afectaban de forma importante a la calidad de los pacientes, la cirugía especialmente a nivel de continencia urinaria y a nivel de disfunción eréctil, ¿vale? Pero por desgracia, la braquiterapia y la radioterapia externa, que de entrada parecían que la función eréctil la preservaban un poquito más a los 10 años, está igual de mal que si te operas. Con lo cual, lo que he comentado al principio, la única forma de estar sin ningún efecto secundario derivado de un tratamiento, en este caso, es no tratarse. Ese estudio lo hemos remedado en la actualidad con las nuevas modalidades de tecnología que tenemos, tanto en cirugía, con cirugía robótica, como con radioterapia externa, con radioterapia guiada por la imagen, como con braquiterapia, que es braquiterapia en tiempo real, y también hemos puesto la vigilancia activa. Bueno, pues evidentemente los pacientes que menos afectación tienen en calidad de vida es vigilancia activa. De todas formas, los pacientes que están en vigilancia activa suelen ser un poquito mayores, con lo cual, al cabo de unos años, en la merma en cuanto a calidad de vida está más asociada con su envejecimiento normal que con cualquier manipulación que se les haya hecho. Y lo que sorprendentemente, no sorprendentemente, yo me lo esperaba, pero lo que hemos visto es que a los 2 años, si bien la cirugía sigue teniendo un mayor impacto en cuanto a continencia urinaria, por eso les digo que quien le diga que no tiene ningún paciente que se le escape el pipi, les está mintiendo. En cuanto a función eréctil, la cirugía está bien. Y lo que sabemos es que la cirugía a los 2 años recupera y que normalmente ya no pierde. Y que las otras modalidades de tratamiento van perdiendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque el daño que hacen a los tejidos es diferente que el daño que haces con cirugía. En este sentido, la cirugía robótica, si yo la comparo cómo estaban los pacientes que hacemos con cirugía abierta en el 2003, nos ha aportado un plus. Especialmente en continencia, están un poquito mejor de continencia y en función eréctil está mucho mejor en cuanto a función eréctil. Pero no nos tenemos que engañar, cualquier tratamiento va a repercutir negativamente en la calidad de vida del paciente. Lo que pasa es que tumores que nos podemos permitir el no tratarlos, como podría ser los tumores de bajo riesgo, que nosotros llamamos, que son tumores muy poco agresivos, con muy poca cantidad de tumor y con un PSA famoso, muy bajito, ¿vale? O incluso tumores de riesgo intermedio, que si bien son un poquito más agresivos, también son muy pequeñitos y también tienen niveles de PSA bajo. Estos pacientes se pueden manejar con mucha seguridad con vigilancia activa. Pacientes con riesgo intermedio desfavorable, con alto riesgo, hay mucho más riesgo que el cáncer evolucione a enfermedad diseminada y que entonces ya no podamos curar al paciente. Estamos hablando de enfermedades totalmente diferentes. Por eso hay que, vamos a decir, centrar muy bien qué paciente tenemos y qué tipo de tumor tenemos antes de tomar una decisión definitiva. Y no les quiero marear más, me parece que esta es mi última diapositiva. Gracias por su atención y aquí espero sus preguntas. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor Suárez. La verdad es que ha sido muy interesante conocer, para los que no conocemos y que no entramos en un quirófano, conocer mucho más sobre la cirugía robótica y la verdad es que es muy, muy, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta que le quieran hacer al doctor Suárez. Yo tengo alguna pregunta, ¿eh? Más o menos, ¿se ha visto si el retomar las actividades al 100% puede ser antes con una cirugía robótica o no?
el recuperar al 100% las actividades. Está silenciado, doctor Suárez. Ahora, Sí. lo que sí que está claro es que la cirugía mínimamente invasiva, tanto la laparoscopia como la robótica, desde el punto de vista de dolor posoperatorio, con lo cual de confort del paciente, es mucho mejor que la cirugía abierta, eso sin lugar a dudas. En cuanto a retomar actividades del día a día del paciente, va a depender mucho de a qué se dedica el paciente. Yo siempre se lo pregunto, ¿usted de qué trabaja? No es lo mismo una persona que trabaja en un despacho, que posiblemente, aunque se le escape el pipi, porque al principio se le escapa el pipi, vamos a decir a grosso modo que los pacientes que operamos, cuando les quitamos la sonda, que les dejamos una sonda urinaria durante una semana, cuando les quitamos la sonda, una tercera parte pierden muy poco o no pierden nada ya de entrada. Y esto porcentaje va aumentando de forma progresiva a lo largo del tiempo. De manera que incluso al año todavía el paciente va recuperando. Eso sí, normalmente al año y pico, lo que no haya recuperado ya no lo recuperará. Incontinencias severas, que decir, pacientes que pierdan todo el pipí, eso que les obligue a ir con pañal, el porcentaje es bajo. 2 y pico por ciento, 1 y pico por ciento, según las series. Incontinencia severa. Incontinencia que cuando el paciente haga un esfuerzo, un estornudo brusco que no se espera, o tome determinada postura, especialmente ponerse de cuclillas, por ejemplo, ahí va a haber un porcentaje que va a ser un poquito más elevado. Vamos a estar hablando, yo pienso que alrededor del 10% de pacientes. El resto de pacientes tienen una continencia para hacer vida normal, ¿vale? Y la vida normal, claro, depende del paciente. Ya te he dicho, el paciente que trabaja en un despacho, posiblemente, aunque pierda igual a los 15 días, 3 semanas, puede ir a trabajar. El paciente que trabaja en una obra no puede ir a trabajar, ¿vale? Porque además no lo voy a dejar, porque aunque el paciente solo tenga 4 agujeros en la barriga, hablando de una forma muy llana, por dentro, la disección y el traumatismo que tienen sus tejidos es el mismo que si yo lo hubiera abierto para extirparle la próstata. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. O sea, la agresión externa es menor, pero interna es mayor. En cuanto al control postoperatorio, te puedes imaginar que es bastante bueno, porque nosotros en Belviche hemos sido el primer centro en España, me parece que no se ha sumado ninguno más, que hacemos la cirugía radical del cáncer de próstata con robot de forma ambulatoria, sin ingreso. Los operamos a las 8 de la mañana, a las 7 de la tarde se van a su casa. Los pacientes están bien. ¿Ha habido algún paciente que ha pasado mala noche? Especialmente porque alguien se olvidó de darle la analgesia para la noche, porque a veces, depende de donde vivan, no tiene la farmacia abierta y tal, y el paciente resultó que no tenía ni un paracetamol en su casa. Entonces, claro, lo pasó mal, porque no es que no te duela nada, es un dolor tolerable y controlable con paracetamol, ¿vale? Y bueno, desde ese punto de vista, sí. Digo, para hacer vida normal al 100% es muy variable. Va a depender mucho del perfil del paciente, de cómo ha ido la cirugía, y de a qué se dedica el paciente y cuáles son sus aspiraciones. Sobre todo, no hay que dar expectativas no realistas, hay que ser muy realista, ¿vale? Los pacientes de entrada que más decepcionados estaban con el resultado de las cirugías eran los pacientes que iban a cirugía robótica, porque se les explicaba algo que no era real. Entonces el paciente se quejaba, oiga, que a mí se me escapa. No, oiga, es que es un tercio de que no se les escapa, o se les escapa muy poquito. Al resto se les escapa. Y hay muchos que se les escapa, y yo se lo digo, que piensan, como me queda así, madre mía, madre mía. Y con el tiempo la cosa se va recuperando. Pero aún así, hay un 2% que queda mal. Es un 2%, es un porcentaje que no es muy alto, pero para el que le toca es el 100%. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, el paciente lo tiene que saber. Eso sí, el resto de tratamientos, que me parece aquí que la cirugía es la personificación del diablo. El resto de tratamientos dan efectos secundarios ni mejores ni peores, diferentes y aparecen en diferente momento. Y como ha dicho antes el profesor Estapé, para determinados colectivos pueden ser tan perjudiciales o peores. O sea, un paciente con una homosexual con una proctitis rádica lo has convertido en un desgraciado. Le has arruinado la vida. ¿Vale? Le has arruinado la vida. Así de claro. Igual que si lo operas y no le explicas exactamente lo que hay y él cree que psicológicamente lo va a aceptar, también le vas a hundir. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta. Las características del paciente son primordiales a la hora de elegir el tratamiento. Por suerte, por desgracia, en el cáncer de próstata podemos optar por diferentes opciones de tratamiento. Y esto nos ayuda.
y tiene que ayudar sobre todo al paciente. Lo que pasa es que muchas veces el paciente dice, doctor, dígame usted que es el profesional. Tenemos que huir del paternalismo de antaño, tenemos que ir hacia una decisión compartida con el paciente, pero muchas veces es difícil. Porque esto es igual que si yo fuera el mecánico y me preguntara a mí, el mecánico, que qué tornillo aprieta. Si yo lo supiera, no te lo traigo. El coche, pues es lo mismo. Si el paciente supiera el tratamiento que se tiene que hacer, pues igual yo sobraba del otro lado de la mesa. Y habéis comentado que en Beibiche hacéis la cirugía robótica desde 2003. No. Ah, Derecha desde el 2009. 9, vale. Si no recuerdo mal, la primera prostatectomía radical robótica que se hizo en España, me parece que fue en la Fundación Puigvert en el 2005, si no recuerdo, 5 o 6, si no recuerdo mal. Vale. ¿Vale? Aproximadamente. Muchos años de diferencia no hay. Y es en el 2001 cuando, digamos, se estandariza la técnica, y son aquellas dos publicaciones de americanos y de franceses de 2001. Ujú. O sea, llevamos ya unas cuantas. Experiencia ya. Sí. Pero bueno, es que la cirugía robótica, estamos hablando del cáncer de próstata por el día que es, pero se ha extendido tanto a otras patologías oncológicas y urológicas como incluso al trasplante renal. Nosotros estamos haciendo ahora trasplante renal robótico. Nosotros no hemos sido los pioneros volvieron a ser Fundación Puigvert, luego el Hospital Clínic de Barcelona y luego nos sumamos nosotros a nivel de Barcelona. Entonces, bueno, a nivel de Europa hay otros grupos que trabajamos todos en conjunto para analizar los datos y los resultados. Pero, el uso del robot en cirugía urológica, lo que yo sé, se ha extendido y cada vez, yo pienso que es una realidad que es un poquito. Perdón, doctor Suárez, que se ha silenciado. Sí, se había silenciado como automáticamente, disculpad. Sí. Profesor, ¿está bien? ¿Estoy ahora? ¿Se me oye? Ahora sí, sí. No, yo quería felicitar al doctor Suárez, aparte de lo que es evidente, que es un gran profesional, que domina la técnica que nos ha presentado. Todo esto se le supone como el valor a los soldados. Pero a mí me ha llamado la atención, no he tenido el gusto de conocerle tan de cerca, esta capacidad, esta empatía, esta modestia de reconocer lo que es el fracaso, lo que es el éxito, no es frecuente. Yo como profesional les digo que he tenido una alegría al conocer personas que seguro dan esta tranquilidad al paciente. Es decir, ha dicho una palabra clave, compartir. Por tanto, doctor Suárez, permítame modestamente que le felicite por los dos aspectos, como gran profesional y como gran médico. Gracias. Gracias a usted, profesor. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Más que nada para saberlo, modo de curiosidad. Sí. ¿Más hospitales donde se haga la cirugía robótica Mire, actualmente? Sí, yo le voy a hablar a nivel de Cataluña y luego le voy a también intentar, me dejaré alguno a nivel español y por favor, si hay alguien que me está escuchando, que no se ofenda. A nivel de Cataluña, como digo, el primer robot que se instauró fue en Fundación Puigvert, posteriormente fue en Belviche, Vallebron, Clínic Can Ruti, Tarragona, Joan 23 y el Josep Trueta de Girona. Y posteriormente en Lleida, en Arnau de Vilanova. Desde el punto de vista de sanidad pública hay todos estos. O sea, que todo el mundo tiene acceso a cirugía robótica. Si bien existen regiones sanitarias, ¿de acuerdo? El paciente puede pedir. Esto es una cosa que si tenemos que dar equidad en la asistencia, ¿vale? El paciente que viva donde viva puede pedir una consulta con un centro con cirugía robótica. ¿De acuerdo? Luego, a nivel español, en Andalucía fueron, incluso antes que en Fundación Puigvert o similarmente, en el 2005, en Sevilla y en Málaga se instauraron solos quirúrgicos. Ahora que yo sepa, también hay en Cádiz, en el País Vasco también hay 3 robots, uno en cada provincia. Hay robots ya en Castilla y León, hay robots, si no en Castilla-La Mancha, en Extremadura me parece que todavía no hay, en Asturias no hay, en Galicia, en la pública todavía no hay,
Y en Madrid, que es un caso peculiar, hay solo un robot en sanidad pública directamente, que es el del Clínico San Carlos, que es una donación de las hermanas Koplovich, si no recuerdo mal. Y hay robots en hospitales concertados con la sanidad pública madrileña, me parece que hay 1 o 2, y los grandes hospitales públicos de Madrid están en vías de adquirir plataformas robóticas. Navarra también hay, en Aragón están en vías, si es que no lo tienen ya, y en Canarias y en Baleares, los 2 territorios insulares, también hay robots. O sea, que hoy en día, evidentemente, no es el número de robots que hay en Estados Unidos, porque es otro modelo de medicina, es otra cosa, pero en nuestro entorno el acceso a cirugía robótica está ahí, es posible. Sí, justamente estaba pensando en esto, ¿no? En la equidad en diferentes puntos de España y cómo en poco tiempo, ¿no? Porque Sí, en poco sí. tiempo se ha... Te estoy hablando igual de hace 5 años, 6 años atrás, robots había en Andalucía, en Cataluña, en País Vasco y 1 en Madrid, en sanidad pública. Igual me equivoco, no son 6 años, son 7, es lo mismo, pero aproximadamente. Y ha habido un boom, especialmente en estos últimos años, con lo cual, bueno, la cirugía robótica se ha hecho una realidad para todo ciudadano del Estado español, resida donde resida. Todavía hay algunas, pero he hablado ahora que ha sido el Congreso Nacional de Urología con compañeros de otras comunidades, y las comunidades que no tienen ya están en estudio de viabilidad por parte de la Consejería la instalación de plataformas robóticas. Vaya a ser Da Vinci, vaya a ser Hugo, vaya a ser la que sea, ¿vale? Luego te puede gustar más una u otra. Lo de un robot u otro, igual que te gustan los zapatos o te gustan otros. Pero la base va a ser exactamente la misma. O sea, la idea es la misma. Perfecto, no sé si hay más preguntas. ¿No queréis añadir nada más? Bueno, pues dejamos por cerrado. Yo me apunto las ideas que han ido surgiendo de temas para próximas jornadas de cáncer de próstata, y esta de vigilancia activa yo creo que puede ser muy interesante, ¿eh? La vigilancia activa es un tema apasionante. No interesante, apasionante. Nos lo Siempre hay una incerteza, ¿vale? Con todas las decisiones que tomamos a la vida hay una incerteza, y en esta igual que en las otras. Pero si tú intentas que esa incerteza sea mínima, pienso que es muy buena opción. Muy buena opción. Hay series de vigilancia activa de muchísimos años de evolución, y la mortalidad debida al cáncer de próstata en estas series es equivalente a la mortalidad de la población general. O sea, que los pacientes no se mueren más, se mueren igual. Yo no quiero que se muera nadie, ¿vale? Antes de tiempo, pero es que no pasa eso. O sea, la probabilidad de que se mueran es la misma que si no hubieran tenido esa enfermedad. Con lo cual dices, hombre, pues para un perfil de pacientes posiblemente es lo mejor que se puede hacer. Eso sí, hay pacientes que no lo toleran. Lo que ha dicho tanto Tania Estapé, la doctora Estapé, como el profesor. Hay pacientes que la ansiedad les supera, les corroe. Y este paciente igual prefiere arriesgarse a una toxicidad de un tratamiento que vivir con esa angustia. Él y los que le rodean. A veces sí que es los que le rodean que presionan al paciente, y otras veces es el paciente que está tan nervioso que le hace la vida imposible a los que están alrededor. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. A veces ocurre. Correcto. Pues nos lo apuntamos para siguientes jornadas de cáncer de próstata. La verdad es que muchísimas gracias. Bueno, la doctora Estapé se ha tenido que ir, pero también al profesor Jordi Estapé y al doctor Suárez. La verdad es que ha sido muy interesante y que casi no veíamos la relación entre los dos, pero ahora vemos que bueno, que nos ha generado reflexión entre todos y hemos podido dialogar, ¿no? Entre todos de estos temas, y la verdad es que ha sido muy, muy fácil y muy ameno para los que no entendemos como ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Dar de nuevo las gracias a los patrocinadores que han hecho posible esta jornada, a Janssen, Novartis, Palex y Sanofi. Y muchísimas gracias a los participantes, a los que nos veis actualmente y los que nos veréis a través de YouTube, que esto son la gracia de la tecnología, que se puede grabar y visualizar posteriormente, para también nosotros poder apuntar lo que no hemos podido apuntar, y para otra gente que, bueno, un viernes por la tarde igual no se ha podido conectar, pues tendrá la ocasión de conectarse posteriormente. Así que gracias a todos por participar y
y la verdad es que ha quedado una jornada muy interesante y es esto, dar visibilidad, como decía el profesor doctor Estapé, de poder dar visibilidad a colectivos y poder también ver un poco los avances que ocurren en cuanto a cáncer de próstata y tratamiento. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer, un súper placer, un placer. Gracias, profesor Estapé, doctora Estapé que no está y, por supuesto, al doctor Suárez. Muchísimas gracias. Personalmente lo digo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.